de 4 pasos mínimo o inclusive más como 10, que ya son muchos. Las enzimas alostéricas generalmente están al inicio de la ruta metabólica. Entonces, las enzimas alostéricas que siguen una cinética sigmoide son reguladores del metabolismo. Y de acuerdo a su definición, o bueno, una característica, era que la actividad catalítica está modulada por la unión no covalente de un metabolito específico. Entonces, en este caso, eh, esos metabolitos pueden ser el producto final de la ruta metabólica y son moduladores no covalentes de esas enzimas alostéricas que generalmente están al inicio de dicha ruta metabólica. Entonces, en esta pequeña ruta metabólica, a partir de un sustrato inicial, ¿sí?, para formar un producto final, no sabemos cuántos, bueno, concretamente en el ejemplo aquí hay 4 enzimas, así como 3 intermediarios, ya que nos interesa pues un sustrato inicial y un producto final. El producto final va a ser una molécula que funciona como modulador, ¿sí? Generalmente puede ser un modulador del tipo, bueno, si es un modulador del tipo positivo, se llamará efector y va a aumentar la capacidad catalítica de esta enzima. Si es un modulador del tipo negativo, será un inhibidor y va a disminuir la velocidad catalítica o la actividad catalítica de esta enzima. Entonces, una característica de las enzimas alostéricas es que son reguladores del metabolismo y contienen metabolitos específicos que modulan su actividad, ¿sí? Entonces, este sería como el ejemplo más representativo de las enzimas alostéricas, que son reguladas por, bueno, en este caso sería inhibición por producto final. Ahora, con respecto a con respecto a la cinética, vamos a ver ahorita un modelo que se llama la ecuación de Hill. Bueno, ya complementando la explicación de esta definición, de que su actividad catalítica estaba modulada por la unión no covalente de un metabolito. En el caso de las enzimas alostéricas, esta imagen representaría una de ellas. Hay un sitio activo o sitio catalítico donde se va a unir el sustrato, ¿sí? Y existen otros metabolitos, específicamente el producto final de una ruta metabólica donde esa enzima está al inicio de la ruta metabólica. Ese metabolito va a poderse unir en un sitio diferente del sitio activo. Y cuando se une ese metabolito a esa enzima alostérica, la, la inhibición se produce de forma que ya no se pueda unir la enzima al sustrato y ya queda inactiva, ¿sí? Bueno, entonces, las cinéticas de tipo sigmoide son como esta imagen. Ahora no parece una hipérbola recta. Bueno, excepto el azul. El azul sí pareciera una hipérbola recta. El comportamiento más característico es como de una S. Una S, lo que nos dice o lo que nos muestra son como las curvas parecidas, no son lo mismo, pero son como las curvas, o tienen un comportamiento como las curvas de titulación de pH, donde no sé si recuerdan que ponían gotas, 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 gotas de un inhibidor
y en la última gotita el color les cambiaba. Pues algo parecido sucede aquí. Si se fijan, aquí no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios, y con un pequeño cambio en la concentración del sustrato, esto se va completamente hasta arriba. En esta imagen tenemos tres cinéticas. Cada curva representa un color para una cinética diferente. Entonces la de color negro es la cinética de la enzima nada más. Pero resulta que esa enzima ¿sí? Tiene la capacidad de que se le una un activador. O sea, es una enzima alostérica y por lo tanto se le puede unir un activador. Cuando se le une este activador, la actividad catalítica aumenta. Por el contrario, si a esa misma enzima se le une un inhibidor, se disminuye su actividad catalítica. Obviamente aquí esta gráfica está muy completa. Lo que nos dice es de que a concentraciones muy grandes o muy altas de sustrato, las velocidades máximas van a ser las mismas. Pero les repito, esta sección, la sección derecha de la gráfica, no rara vez sucede a nivel celular. ¿Por qué? Porque no son pocos los tejidos o son pocas las enzimas que van a tener amplia disponibilidad de sustrato para poder alcanzar su velocidad máxima. ¿Sí? Lo interesante es lo que sucede a bajas concentraciones de sustrato, que pequeños cambios en la concentración de sustrato provocan grandes cambios sobre la velocidad de la reacción. Entonces, otra característica de las enzimas alostéricas es que pasan constantemente entre una forma activa a una forma inactiva. Esto, pues bueno, lo veríamos de que si está en una forma activa es porque la enzima se puede unir fácilmente a su sustrato. Pero cuando ya está presente un inhibidor del tipo alostérico o un modulador negativo que se une a ella, la, la unión no covalente de este o de ese metabolito con la enzima es lo que va a provocar que ya no se pueda unir al sustrato y por lo tanto disminuye su actividad catalítica. El otro caso de modulador positivo o activador alostérico es de que si no está presente ese modulador del tipo positivo, la enzima está inactiva y no va a poder unirse al sustrato o no va a poder catalizar ese sustrato. Pero cuando se une la enzima al activador alostérico, sí se puede unir el sustrato a la enzima y puede ser catalizado. Aquí hay que ver que en el caso de las enzimas alostéricas, los moduladores, ya sea positivo o negativo, nunca se unen al sitio o centro activo de la enzima, sino que lo hacen en un sitio diferente, que ese es un sitio de unión, puede llamarse sitio alostérico. Y dependiendo de la naturaleza del modulador, es de que se va a provocar la activación o la inhibición. ¿Sí? Entonces, enzimas alostéricas están generalmente al inicio de las rutas metabólicas y tienen la capacidad de unirse, o más bien, eh, tienen moduladores positivos para activarlas o moduladores negativos para inhibirlas. ¿Sí? A diferencia de las cinéticas micaelianas, habíamos visto que nada más ahí generalmente la enzima es susceptible de ser inhibida. Aquí las enzimas alostéricas tienen metabolitos que pueden funcionar sobre ellas como activadores o como inhibidores, ¿sí? Para la misma enzima. Y no son los sustratos. Entiéndase que estos moduladores son muchas veces
moléculas diferentes de los sustratos de estas enzimas. Entonces, las enzimas alostéricas se representan mediante una cinética llamada cinética sigmoide. Y hay una ecuación que se llama la ecuación de Hill que nos ayuda a calcular la velocidad de las enzimas, la velocidad de la reacción de estas enzimas y sus parámetros cinéticos. Solo que aquí no solamente hay dos parámetros cinéticos, sino que son tres. El tercer parámetro es este exponente a la n, que se llama coeficiente de Hill. Es un modelo cinético muy parecido al de Michaelis-Mendel, ya que primero fue descrito el modelo de Michaelis-Mendel y posteriormente este. Y bueno, pues nació de la necesidad de que muchas enzimas, bueno, ciertas enzimas, no seguían la cinética de Michaelis-Mendel. Entonces, habría que utilizar otro modelo que se encontró fácilmente su modelado mediante esta ecuación. Aquí la característica es de que n siempre va a ser diferente de 1. Porque si n es igual a 1, si este n, que se llama coeficiente de Hill, es igual a 1, la cinética sigmoide se parece a una hipérbola recta. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos que calcular tres parámetros cinéticos. Y por cuestiones de que este modelo tiene mucha similitud con el de Michaelis-Mendel, de hecho sirvió como base el del modelo de Michaelis-Mendel para obtener este modelo. El parámetro cinético Vmax y Km tienen tienen mucha similitud, ¿sí? Y representan lo mismo que en el modelo de Michaelis-Mendel. Solo que ya no fue posible ponerle Km, sino que ahora le pusieron K0.5, que también pues representa o tiene sentido, ¿no? Porque recuerden que Km, ¿sí?, equivalía a la concentración de sustrato, con lo cual Vmax, la velocidad inicial, era igual a 1/2 de la velocidad máxima. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de decir, Km ya no lo podrían utilizar porque era la constante de Michaelis-Mendel. Pero tienen exactamente el mismo significado, entonces le pusieron K0.5 o en algunos otros libros lo pueden encontrar como K50. ¿Por qué esas denominaciones? Pues hacen referencia si lo vemos en porcentaje, pues sería K50. Si lo vemos en fracción, en que una fracción puede tener valores entre 0 y 1, ¿sí? Pues K0.5 representa la mitad, bueno, representa, ¿sí?, cuando la velocidad inicial será igual a 1/2 de la velocidad máxima. Y fue por eso que le pusieron esa denominación o esa nomenclatura, K0.5 o K50. Entonces, para obtener el valor de n, ¿sí?, se hace este tratamiento, que es primero, como es un exponente y está en tres términos, pues ahora es el que tenemos que obtener primero y lo vamos a hacer, ¿sí?, a partir de una consideración, suponer el valor de Vmax. Pero bueno, primero que nada vamos a obtener el valor de n. Si se fijan, Vmax estaba aquí multiplicando, va a pasar dividiendo, luego
le hacemos el recíproco a toda la ecuación, ¿sí? Y separamos lo que está del lado derecho como factor común la concentración de sustrato elevado a la n. Entonces, estos dos términos me darán la unidad. Luego, este más 1 del lado derecho lo paso como menos 1 del lado izquierdo. Otra vez desarrollo este producto. Ahora sí, esta fracción la puedo agrupar en la misma para elevar todo a la n. Y ahora sí, aquí, por propiedad de, bueno, busco cómo quitar este exponente y veo que si utilizo los logaritmos, este exponente a la n puede bajar multiplicando a todo el logaritmo, ¿sí? Bueno, un paso previo antes, cuando estaba en este punto, en el número 6, otra vez regresé le saqué su recíproco, ¿sí? Y finalmente llego a este término, al número 9. Nada más que aquí en esta ecuación, ¿sí? Ya voy a tener y de este lado, del lado izquierdo, y es igual a b. Esta n, o el coeficiente de Hill, va a representar la pendiente cuando yo tengo aquí en X el logaritmo de la concentración de sustrato, ¿sí? Entonces aquí ahora la forma de linealizar es hacer logaritmo de la concentración de sustrato y logaritmo de todo este término. Pero ¿cómo se llaman? Los valores que a mí me dan para esta cinética generalmente es concentración de sustrato y velocidad inicial. Ok, vamos a hacer este ejemplo de una cinética, no, de una enzima alostérica que sigue una cinética del tipo sigmoide, donde una enzima llamada aspartato transcarbamilasa de E. coli, ¿sí? Cataliza la reacción del fosfato de carbamilo más el L-aspartato. Esta es una primera reacción, ¿sí? O sea, la enzima aspartato transcarbamilasa de E. coli cataliza esta reacción. Sin embargo, la enzima tiene dos moduladores, un modulador del tipo positivo y un modulador del tipo negativo. Porque bueno, también podría ser posible que existan dos moduladores del tipo negativo o dos moduladores nada más del tipo positivo. En este caso, la aspartato transcarbamilasa tiene un modulador del tipo positivo y un modulador del tipo negativo. Entonces, esta reacción está al inicio de la biosíntesis del nucleótido trifosfato de citidina, el CTP. O sea, esta molécula va a ser el producto final de una ruta metabólica donde la primera reacción es esta, catalizada por la aspartato transcarbamilasa. Entonces, el trifosfato de citidina es un producto final de esta ruta biosintética y es el modulador negativo del aspartato transcarbamilasa. Por otro lado,
la misma enzima tiene un modulador del tipo positivo, que es el ATP, adenosin trifosfato, o trifosfato de adenosina. Entonces, aquí lo que vamos a ver es de que el CTP va a aumentar el valor de Km y el ATP lo va a disminuir. ¿Ustedes creen que esta frase está bien escrita o tiene sentido? Esta última. El CTP aumenta el valor de Km y el ATP lo disminuye. Pues sí, ¿no? Porque el CTP estaría en este caso reduciendo la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces nos conviene, ¿verdad? Si el CTP, bueno, no es que nos convenga, sino que sí está bien escrito. Si el CTP aumenta el valor de Km, significa que va a perder afinidad o actividad catalítica. Y eso le llevaría más tiempo o que con una mayor concentración de sustrato, ¿sí? Se va a aumentar la velocidad de la reacción. Entonces sí la está inhibiendo el CTP. Mientras que el ATP disminuye el valor de Km, significa que con menor concentración de estos sustratos va a aumentar la actividad catalítica de esa enzima. Entonces sí está bien. Así que, como ejemplo, la aspartato transcarbamilasa transforma el L-aspartato en N-carbamil L-aspartato, siguiendo una cinética sigmoide respecto al aminoácido. Entonces, en un estudio cinético, ¿sí? Tenemos que a diferentes concentraciones de L-aspartato, tenemos la velocidad inicial respectiva para cada concentración de sustrato. Entonces aquí, a ver, fíjense lo que vamos a hacer. Para resolver este problema, tenemos que partir de suponer un valor de Vmax. Porque si se fijan, aquí en la ecuación número 9, aunque yo tengo que calcular los parámetros cinéticos que son primero n y después Vmax y K0.5, pues para yo obtener el valor de n ya necesitaría tener esos valores. Aquí, ¿cómo le hago? Pues entonces tengo que partir de una suposición de en este caso, yo puedo comprobar después si la suposición que hice de Vmax fue la correcta o no. Ahorita les digo cómo. Entonces, en este ejemplo, tomen esta ecuación, la número 9, porque es la forma en cómo vamos a linealizar. Lo del lado izquierdo es Y y lo del lado derecho necesito el logaritmo de la concentración de sustrato como X. ¿Sí? Entonces, mm, en este ejemplo, fíjense, dependiendo del número de datos que ustedes tengan, pueden tomar como criterio, si tienen muchos datos, ustedes pueden prescindir a lo mejor de uno o de dos. Si fuera el caso que tienen muchos datos, pues a lo mejor sí podrían prescindir de este último y decir que este valor, el último, o sí, el superior de la tabla, va a ser igual a Vmax. Por el contrario, si tienen pocos datos, pues a lo mejor sí necesitan este último valor y supondrían un valor de Vmax un poco mayor que este.
¿sí? Entonces, para una regresión lineal, ¿a partir de cuándo son buena cantidad de datos? De 9 en adelante ya es buena cantidad. De 9 hacia abajo, o sea, si tienes nada más 8 datos, son pocos, pero si tienes de 9 en adelante ya son suficientes como para hacer una regresión lineal. Entonces, en este caso, tenemos 9. Pero bueno, aquí pues podríamos nosotros suponer un pequeño valor o suponer un valor un poco mayor a 9.64 para Vmax. ¿Sí? Que sería 10. Vamos a empezar a resolver el problema, ¿sí? Con un valor de Vmax de 10. Miren, aquí, antes de cambiar de programa, estoy en PowerPoint, pero quiero comentarles o explicarles un ejemplo que viene en el problemario. El problemario, el problema número 8, habla sobre la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno en el plasma. Y para estos valores hay que determinar el valor del coeficiente de Hill y P0.5 para la enzima hemoglobina. Este ejemplo, ¿sí? Es de una enzima alostérica, pero, pero aquí ustedes tienen que entender cómo viene la nomenclatura. La hemoglobina la presentan como S, que sería estos datos. Y la concentración de sustrato de esa enzima la representan en términos de presión parcial del oxígeno en unidades de milímetros de mercurio. De acuerdo a la ecuación de los gases ideales, pues esta presión yo la puedo convertir a términos de concentración, así como una concentración la puedo poner en términos de presión. Para eso me sirven esas ecuaciones de los gases ideales. Es viable expresar la concentración de oxígeno como presión parcial de oxígeno, ¿sí? Porque se trata de un gas. Entonces, de acuerdo a la ecuación de los gases ideales, yo puedo pasar entre presión parcial y concentración en miligramos de oxígeno sobre litro o de miligramos de oxígeno sobre litro, pasarlo a presión parcial. Sí, sí, sí se puede. Por eso es que esto sería la concentración del sustrato y esto sería algo parecido a la velocidad, solamente que, eh, digo, no entiendo por qué los ejercicios de texto lo hacen, pero lo tomé desde un libro de texto. ¿Por qué lo hacen los libros? No me queda todavía claro, porque yo daría todo el problema completo. Sin embargo, aquí ya le hicieron un tratamiento a estos datos y nada más les están pidiendo el valor de n del coeficiente de Hill. ¿Cuál es el tratamiento al que me refiero? Si se fijan, no está en términos de velocidad, sino que está en términos de fracción de saturación. Como está en términos de fracción de saturación, ya no tiene unidades. ¿Sí queda claro ahí? O sea que alguien ya hizo una suposición de Vmax. Por eso es que pudo normalizar estos datos con valores de 0 a 1. ¿Sí?
Aquí muy seguramente quitaron ese dato y no nos lo muestran. Porque si se fijan, la, la ecuación que viene aquí del lado derecho nos dice que la fracción de saturación es igual a la presión parcial del oxígeno a la N entre la presión 0.5 a la N más la concentración de oxígeno a la N. Se supone que aquí va un 1 y que corresponde a Vmax. Por eso es de que este 1, bueno, ya en el tratamiento, este 1 que estaba, o que simularía que está aquí, está de este lado. Y finalmente, vean la estructura de esta ecuación. Se parece a esta. Nada más que no aparecen las velocidades, sino que aparece una fracción de saturación y un 1 que corresponde, por analogía, a Vmax. Por eso les digo, no entiendo por qué los libros de texto lo hacen, ¿sí? Medio ayudarnos en suponer un valor de Vmax, o sea, en normalizar estos datos, pero ahora nos piden que calculemos N. Pues yo creo que lo más conveniente era haber hecho el ejercicio completo. En el problema número 8, ¿sí? Les pide calcular el valor de N, pero lo que quería explicar es que en esta estructura hay una fracción de saturación para la hemoglobina, representado por S. Es como si aquí en esta ecuación yo agarro y esta S corresponde a todo lo que vendría para cada concentración de sustrato. Entonces ahora, sí, tendría que calcular N al hacer logaritmo de la presión parcial del oxígeno con su respectiva fracción de saturación. Ok, entonces ahora sí voy a explicarles cómo se resuelve este problema, pero me dejo de compartir pantalla y me cambio de programa.
Ahí voy, ¿eh? Tengo un problema de que en las opciones de compartir ventana no aparece mi archivo de Excel, aunque ya lo abrí, no me da opción Teams de abrirlo. Ahí voy, ahí voy. Déjenme ver si hay falta un diálogo que por ahí está abierto o algo. Está bien, maestro. Caray, caray. No puedo compartirles. Déjenme cerrar sesión. O sea, cuelgo y me vuelvo a incorporar. Está bien, profe. Sí, profe. Es que no funciona. Va, profe.
¿Ya ven el archivo de Excel? Sí, profe. Sí, Así es. Ok, bueno, sí, Sí. funcionó que colgara y luego me volviera a incorporar, como que se actualizaron los archivos que podía compartir, porque nada más tenía abierto el de PowerPoint. Bueno, entonces, en este ejercicio, si se fijan, tengo para cada concentración de sustrato un término de velocidad. Y les decía que dependiendo de la cantidad de datos, yo podría usar este mismo valor como Vmax o suponer un valor un poquito mayor a este. En este primer gráfico, ¿sí? Tiene el título dobles recíprocos. Intenté linealizar primero como el de Lineweaver y Burke. En el eje de las Y, 1 sobre velocidad, y en el eje de las X, 1 sobre la concentración de sustrato. Y vean cómo me da una curva que no se ajusta muy bien a el modo lineal. Aquí en esta sección superior yo le pedí para estos datos la ecuación del gráfico y de la forma y igual a b por x más a, y me dice que la pendiente es de 6.92, pero tiene un R cuadrada de 0.87, ¿sí? Si lo ponemos de forma visual, pues esta línea recta representa la ecuación del gráfico y esta línea azul representa los valores linealizados, como les dije, uno sobre la concentración de sustrato y uno sobre la velocidad. Entonces, ahora yo lo voy a resolver de una manera diferente, pero ¿cómo le hice aquí? Sí utilicé un valor de Vmax de 10. O sea, estos datos ¿sí? Lo que hice fue suponer para Vmax un valor de 10. Entonces apliqué logaritmo de la concentración de sustrato, que sería este, contra el logaritmo de la velocidad, o sea, este término, entre un valor de Vmax supuesto de 10 menos la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, estos dos datos están representados en esta gráfica. Y si se fijan, es logaritmo de la concentración de sustrato entre el logaritmo de la velocidad entre la velocidad máxima menos la velocidad. Y vean cómo ahora sí el modelo se ajusta muy bien a la forma de una línea recta donde Y, o sea que representa todo esto, que está en el eje de las Y, es igual a 3.0092 por X menos 1.8129 y una R cuadrada de 1. Los datos se ajustan perfectamente. Esto me dio bastante bien el R cuadrada por el valor que supuse de Vmax de 10. Pero a lo mejor en un primer intento no hago una buena suposición y a lo mejor, no sé, me hubiera gustado empezar el ejercicio con 9.8 aquí. Si el último valor de los datos experimentales es 9.64, a lo mejor yo hubiera empezado con 9.8 o 9.9 o 10.2. O sea, son valores que deben de ser muy cercanos por arriba. Sí, tienen que ser por arriba del último valor, pero muy cercanos. O sea, no me hubiera convenido haber supuesto un valor de 20, porque pues ahí sí, tal vez me hubiera tardado una iteración más para ir ajustando ese valor. Pero entonces vean cómo los modelos de
de una hipérbola recta, como se linealiza Michaelis Mendel, que era por el de dobles recíprocos, o por Heidi-Hofstee, o por Dixon, esos no me son funcionales a este modelo. Pero si lo paso al de la ecuación de Hill, donde el primer objetivo es suponer Vmax para obtener el valor de n del coeficiente de Hill, vean cómo si se ajustan bien. Repito, el valor de la R cuadrada tan perfecto es porque sí supuse bien ese valor de Vmax en 10. No necesariamente nos va a dar exactamente de 1, ¿sí? O una alta correlación como de 0.98, si en una primera instancia no supongo bien el valor de Vmax, ¿sí? Como complemento del ejercicio hice unas, no son simulaciones, hice unas representaciones donde vean para cada una de las curvas, aquí en esta gráfica, pongo los valores experimentales. Bueno, estos de color azul, azul aqua, representan a la gráfica 4, no es tabla, es una gráfica o curva 4. Estos representan a la gráfica o curva 3 y estos representan a la gráfica o curva 2. Y si se fijan, aquí hay unos de color azul fuerte que representan a los experimentales. ¿Sí los alcanzan a ver, muchachos? Como los de color aqua son los de la tablita de hasta arriba. Sí, miren. Vean estos valores. Para cada... Es que no es tabla. Bueno, lo correcto debería ser aquí gráfica. Tengo los valores de Vmax, K0.5, N y un delta. Delta de la concentración de sustrato para cada uno de ellos. Entonces, mi objetivo es ver cómo cambiando yo alguno de estos tres parámetros, ya sea N, K0.5 y Vmax, cómo van a ir cambiando la forma de las figuras, ¿sí? Aquí atrás de esta gráfica, yo puse una concentración de sustrato, así como también la respectiva velocidad. Y toda esta ecuación, ¿sí?, representa la ecuación incluyendo a el exponente de Hill, que es aquí lo que yo estaré usando. Es decir, que cuando la concentración de sustrato es 1 y en la ecuación de Hill yo tengo que N es 0.1, K 0.5, 3.99 y V max de 10, veo que me va a dar 4.65. Otro ejemplo, para una concentración de sustrato de 1, pero cambiando ahora N, el N ya no es 0.1, sino 0.5, ahora me da una concentración de sustrato diferente. El otro ejemplo, si para una concentración de sustrato de 1 igual a 1, ahora yo pongo N de 3.009, yo tengo otra concentración de sustrato. O sea, lo que viene aquí representado en esta figura se alimenta con todos los datos que yo puse aquí en el fondo, pero los tapo para que ustedes ahorita nada más se concentren en lo que es la figura. Entonces, observen que si, por ejemplo, en esta, la figura 4, n yo lo cambio a 1, ahora aparece una hipérbola recta. ¿Y estos datos de quién son? ¿Quién les había dicho que representaban estos datos? Ah, los del experimento. Estos eran los experimentales, ¿no?
los datos experimentales que me daban están representados en esta curva. Yo, a partir de estos datos, linealizando de esta manera, calculé n, o sea, suponiendo Vmax de 10, ahora yo calculo n y me da 3.0092. Así que ahora en la misma gráfica, empalmo o en la misma gráfica pongo varias rectas o varias curvas sigmoides para ver cómo van comportándose respecto a los datos experimentales. Entonces aquí, si se fijan qué valor, de acuerdo a esto, n debería de ser 3.009. Ahora yo lo cambio, no es 1, sino 3.009. Y se empalman perfectamente con los datos experimentales. Si hubiera puesto n igual a 1, obtengo esta curva. Parece también una hipérbola recta. Si tengo n igual a 0.5, también parece una hipérbola recta. ¿Sí? Entonces, este gráfico me serviría como una forma de verificar si mi valor de Vmax supuesto fue correcto o no. Esa sería una forma de verificar si Vmax supuesto al inicio fue correcto o no. ¿Alguna otra forma que ustedes se imaginen para verificar? Es que puedes utilizar la definición de K0.5. Si yo supongo un valor de Vmax de 10, ¿sí? Yo esperaría que para la mitad de 10, de Vmax de 10, la velocidad inicial es 5. ¿Sí? ¿Sí me checan eso? Sí. Y que para un medio de la velocidad máxima supuesta en 10, que ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Esa velocidad inicial sería la correspondiente a la concentración de sustrato con lo que se alcanza un medio de la velocidad máxima. Ahora bien, aquí pues por la naturaleza de los datos del ejercicio, visualizo fácilmente que si velocidad máxima fue de 10, un medio de la velocidad máxima es 5 y para esa velocidad, su correspondiente concentración de sustrato equivale a K0.5. Cuando no lo pueden visualizar así de fácil en la tabla, pues si hacen una interpolación, con eso sí ya podrían ustedes verificar si fue bueno el valor de Vmax. ¿Sí? Ok. Entonces, la forma más completa, un poquito tardada quizás y un poquito limitada para cuando no tienen computadora, pues sería hacer este ejercicio en Excel o bien de una forma un poquito más rápida y aunque no precisen de una computadora o de una graficadora, pues sería hacerlo por interpolaciones. Entonces, verifiquen también el ejemplo 8 del problemario, donde lo hace para la hemoglobina. Y si tienen alguna duda, lo platicamos la siguiente clase. Perfecto. Maestro, el valor de K0.5 ya no los da. Ya se los da quién, perdón. El problema, o sea, ya no lo daría o nosotros lo suponemos. No. Este tipo de problemas se resuelve suponiendo primero un valor de Vmax. Y a partir de suponer Vmax, encuentras posteriormente a n, al coeficiente de Hill. Y verificas, o sea,
verificas que tu respuesta fue buena cuando calculas el valor de K 0.5. Por ejemplo, en este caso, si Vmax fue de supuesto en 10, un medio de 10 sería 5, ¿sí? Y para esta velocidad, que es un medio de la velocidad máxima supuesta de 10, para esta velocidad, su correspondiente concentración de sustrato representa K 0.5. Pero aquí lo visualizas fácilmente por la naturaleza de los datos. Cuando no dan los datos así de directo, tú puedes hacer una interpolación. A ver, ¿qué pasa si yo empiezo aquí en este mismo ejemplo a suponer un valor de Vmax diferente de 10, que hubiera puesto un valor de 9.8? A ver, si se fijan aquí en la celda C24, cambié Vmax en lugar de 10, lo puse como 9.8. ¿Por qué? Porque esta celda es la celda objetivo de mi ecuación. Aquí es la celda objetivo de mi ecuación que yo puedo estar cambiando fácilmente para que cambien también todo el gráfico. Vean aquí en el gráfico, ¿qué le pasó a la ecuación y a R cuadrada? Disminuyeron. O sea, esta es una forma rápida, ¿sí? Es una forma rápida y me dice que ahora n es 3.24, ya no 3.009 y r cuadrada es 0.99. Si nos vamos a términos prácticos, el r cuadrada es bastante bueno también, pero n sí cambió mucho, ¿sí? Entonces, para no estar... bueno, aquí puedo hacer yo también un método numérico, pero si no tenemos conocimientos de métodos numéricos o tampoco tenemos acceso a un graficador o a una computadora, pues ahí sí me limita. Por eso es que yo puedo verificar el valor de Vmax correcto mediante la siguiente condición. Si para 9.8, ¿cuánto es la mitad de 9.8? 4.9. Yo estaría buscando aquí un valor de 4.9, que no hay. Entonces, aquí es donde yo haría una interpolación entre estos dos. ¿Sí me sigue, por favor? Sí. Sí. Yo aquí haría una interpolación. De hecho, creo que aquí lo marqué. Si es para Y, creo que sí lo marqué. Sí, 2.97. ¿Cuánto me dijo que era la mitad de 9.8? 4.9. 4.9 y el otro dato es 5 y la concentración, pero ya lo puse, y la concentración sería 4 y 3. Mire, esta es mi celda que resuelve para Y. Me dice que la concentración de sustrato es 3.95. Y casi 3.95, pues tiene un valor muy cercano a 4. Se tomaría como bueno. Y ese 3.95 correspondería ¿a quién? A K 0.5. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces maestro, ahí muchas sería gracias. la otra forma de verificar. Y a veces no me puedo guiar ya de este R cuadrada porque los dos son muy buenos. Este es 0.99. Aunque claro, todavía este puede mejorar, ¿no? Puede ser 0.999 o 0.9999.
Y eso lo que va a provocar es que vaya cambiando el valor de la pendiente. ¿Sí? Bueno, entonces, hagan el problema número 8 para que quede mejor explicado la linealización del tipo sigmoide para obtener el valor del coeficiente de Hill y nos veríamos el día jueves. Va, profe, gracias.